hasta la ciudad de Houston. Sí, bueno. Bueno, y aquí estamos, señor Álvaro. Muy bien, permítame un segundito. Vamos a darle entrada al sonido. Sí, adelante, buenos días. Muy buenos días, señor Álvaro. Una vez más, bueno, pues aquí estamos, ya preparados. Usted me dice el tiempo. Adelante, señora. Muy bien, pues muy estimados amigos, en esta mañana pues vamos a continuar, ¿verdad? Pues saludando primeramente a toda la audiencia de Radio Mexicana de Cedral San Luis Potosí, y les estamos diciendo una vez más que nos encontramos desde la ciudad de Houston, Texas, ya siendo las 9:31, hora centro de los Estados Unidos de Norteamérica. Pues de la misma manera que lo hemos estado haciendo, esta transmisión va vía telefónica en coordinación con el señor Álvaro Flores hasta la cabina de Radio Mexicana de Cedral San Luis Potosí. Y una vez más en esta mañana, pues Dios nos concede pues tener pues esta participación. Así que es un placer saludar a toda la audiencia de Radio Mexicana y pues a todas las personas que están escuchando una voz informativa. Pues llega a ustedes, como les repito hace un momento, lo hacemos vía telefónica hasta Radio Mexicana de Cedral. Y de esta manera pues va a ser difundida a través de las redes sociales populares y también, como dijeran en otras ocasiones, a los 6 continentes. Muchísimas gracias por su atención. Así que, sin más preámbulos, muy estimados amigos, en esta mañana pues vamos a aprovechar el tiempo porque es corto y vamos a tratar de darles la mejor información posible. Y bueno, muy estimados, todavía estamos en el tema, el surgimiento de los imperios, o sea, el tópico, ¿verdad?, del resurgimiento del imperio, más bien dicho, número 8, pero para ello tenemos que mirar todos estos eventos proféticos espectaculares que están escritos en los anales de la historia. Pues muy amados amigos, los estimo bastante y quiero continuar que vayamos investigando en el compendio divino de la Santa Palabra y también en la historia y en la profecía los sucesos sobresalientes ocurridos en el siglo XX. Y están relacionados estos sucesos a las palabras proféticas que dijera el Señor Jesús a sus discípulos. Y les voy a mencionar nuevamente el texto que dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá epidemias, hambres, terremotos en diferentes lugares. Está documentado esta información en el compendio divino de la palabra en Mateo 24, capítulo 24 y el verso 7. Muy estimados, aquí nos habla de 3 situaciones que se presentarán como consecuencia de esta guerra. Me refiero a esta primera cláusula del texto, revela las condiciones reinantes entre los gobiernos del mundo y su visión profética. El Señor se proyecta hacia los tiempos finales y estas 3 situaciones son parte de la misma profecía. Porque dice el primera cláusula, se levantará nación contra nación. Y en esto el Señor Jesús está hablando primero de una conmoción política futura, que sería el común denominador para un levantamiento histórico de naciones. Y como ya mencioné anteriormente, que el 28 de junio de 1914 sucede un peligroso hecho violento que provocó tensiones entre 2 naciones. Dije también que el 28 de julio de 1914, reinos y naciones entran en un conflicto en Europa.
La chispa se enciende y la Primera Guerra Mundial empezó el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918 con una duración de 4 años y 3 meses. Permítame disculparme en esta hora, porque la semana anterior dije 4 meses, disculpen, pero la información correcta es una duración de 4 años y 3 meses y con repercusiones, muy estimados, muy devastadoras, porque 9 millones de soldados muertos, 13 millones de civiles, y hay otro reporte de 20 millones más que fallecieron. Y todo esto, muy estimados, desencadena una terrible epidemia de influenza de gripe. Y esta influenza o esta gripe barrió a Europa con millones de muertos. Y no solamente eso, sino que se convierte en una pandemia que cruzó el Atlántico y llegó a América y mató, según el dato adquirido, 28 millones de civiles americanos. Muy estimados, este conflicto bélico desencadena una serie de epidemias que atacaron y atacan todavía a la población mundial. En ese tiempo, la tuberculosis, el cólera, el tifo, el cáncer, etcétera, y todas estas secuelas de enfermedades, de epidemias, están aún en nuestro tiempo controladas por vacunas. Gloria al Señor. Quiero que en todo esto el Señor Todopoderoso reciba la gloria, porque son su palabra y el cumplimiento perfecto de ella. Muy estimados, de esta manera podemos mirar las epidemias. Pero otra consecuencia de la guerra fue el hambre. Es bien sabido, muy estimados, que como consecuencia, o más bien dicho, como resultado de la guerra, el hambre se hace presente. Mayor guerra, mayor hambre entre las naciones combatientes. Y si usted bien recuerda, dijimos que, según el dato histórico, 32 naciones son un número significativo. Y a causa de este confrontamiento mundial de esas naciones, vienen a cumplirse la profecía del hambre, porque 27 millones de personas murieron de hambre. Y así que, porque la Primera Guerra Mundial fue uno de los acontecimientos bélicos más mortíferos que había vivido la historia de la humanidad. Y ahora vamos a enfocar nuestra atención en la última frase del texto, que dice, terremotos en diferentes lugares. Muy estimados, los movimientos telúricos era otra señal evidente e identificable que marcaría el tiempo de los últimos días de los gobiernos mundiales. Según los informes, amigos, de terremotos ocurridos en el siglo pasado, sobresale el de Baluchistán, Pakistán Occidental, el 31 de mayo de 1935. En esa época fue registrado como el más devastador de la historia. Muy estimados, pero a medida que pasa el tiempo, los movimientos telúricos son más intensos y mortales. Hay un dato sobre Chile. Cuando Chile fue golpeado el 22 de mayo de 1960 con una magnitud de 9.5 grados escala de Richter, y ha sido el terremoto más grande en todo el cono de Sudamérica. ¿Y qué podemos decir también de los terremotos en México y terremotos pues en otros lugares como está escrito? Dice así, terremotos en diferentes lugares. Muy estimados, permítame decirle en esta mañana como una información importante que la condición actual mundial en todos los aspectos no va a mejorar. Estamos mirando
pues muchos acontecimientos que sorprenden a todos, hechos que nunca han sucedido, como tenemos inundaciones y en lugares en donde realmente casi no ocurre. Así que, al contrario, muy estimados, la situación mundial en todos los aspectos va a ir de mal en peor. ¿Por qué razón? Porque nos estamos acercando al fin de la era moderna. Con el término de los gobiernos mundiales, cuando se cumpla el tiempo del fin de ellos. Recuerde, muy estimado, que hemos venido hablando acerca de los periodos que han sucedido a lo largo de la historia. Los 4.000 años antes de Cristo, el antiguo, y luego tenemos la Edad Media y posteriormente la era moderna. Pero déjeme decirle que esta era moderna ya también va llegando a su término. ¿Cuándo? Cuando se cumpla la palabra profética de los tiempos finales y del gobierno humano, que es para que se establezca otra era totalmente diferente. Quiero decirle acerca de esa era, como está escrito, es la era de paz. Permítame leerle que tenemos esta información en el compendio de la palabra. Y dice de la manera siguiente: estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará, consumirá a todos los reinos, pero él permanecerá para siempre. La expresión siguiente es: cuán grandes son tus señales y qué potentes tus maravillas. Su reino, un reino sempiterno, su señorío de generación en generación. Y estimados, esto es a un futuro, cuando haya surgido el imperio número 8 y llegue al término. Pero para ello, todas estas convulsiones políticas mundiales tendrán que suceder. La próxima semana, Dios mediante, vamos a continuar escudriñando el compendio divino de la palabra del Señor, donde tenemos toda la información verdadera. Porque escrito está: escudriña las escrituras, porque ellas dicen la verdad y dan testimonio de mí, dice el Señor. No tenemos otra fuente de información secular, sino solamente las escrituras, y tenemos que apegarnos a ellas. Así que, estimados, ha sido un placer traer para ustedes esta última cláusula del texto bíblico: epidemias, temblores y hambre. Mi deseo es que Dios lo bendiga y hasta la próxima semana, Dios mediante. Saludos y que tengan un bonito fin de semana. Y si acaso queda espacio, pues allí está un tema musical para ustedes con todo respeto. Se despide su servidora, María Aurora Sauceda. Ahora ya me puse el auto, casi no lo uso, pero bueno, ahí está completo. Hasta luego. Voy a seguir. Bien, esta mañana presentamos a Roberto Carlos con La Montaña dentro de este programa sabatino, una voz informativa. La montaña y estar aún más cerca de Dios y rezar. Voy a gritar y este mundo me oirá y me seguirá.
todo este camino